Ahí está. Bueno, este es un problema en el que tenemos una polea que ya ahora, siempre que aparezcan poleas, generalmente cuando estamos dentro de la dinámica de rotaciones, ya no podemos pensar que son poleas de masa despreciable, ¿sí? Son poleas que tienen masa y por lo tanto hay que considerar la polea como un cuerpo más que integra el sistema. ¿Bien? Entonces dice que acá hay dos cuerpos A y C que están inicialmente en reposo. ¿Bien? Está todo quieto. Obviamente si A y C están quietos, en reposo, la polea también va a estar inicialmente en reposo. Dice, tanto A como C pesan 20 kilogramos fuerza, o sea, tienen la misma masa. La polea B es un cilindro macizo de 15 centímetros de radio que pesa 40 kilogramos fuerza. Si la superficie horizontal carece de rozamiento, determinar varias cosas. Primero, bueno, hacer los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos, donde tenemos que incluir también a la polea ahora. La tensión en cada uno de los tramos de la cuerda, que son dos, la tensión de la cuerda que une la polea con A y la tensión de la cuerda que une la polea con C. Y la cuerda sí sigue siendo una cosa idealizada, digamos, la vamos a suponer también de masa despreciable y también inextensible, es decir, no se puede estirar ni cortar ni nada por el estilo. Ni tampoco desliza sobre la polea, eso es otra condición de una cuerda ideal, ¿no? Y lo último es el tiempo requerido para que el cuerpo A y C alcancen un cierto valor de rapidez. ¿Bien? O sea que acá hay un poco de todo. Hay dinámica, porque tenemos que plantear cuerpos libres y calcular tensiones. Y a este último punto lo podemos pensar por energía, tal vez sea un poco más fácil. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar a plantearlo. Voy a copiar la figurita para tenerla. Voy a hacer una hoja nueva. Estamos. Pego la figurita. Entonces vamos a trabajar sobre esto directamente. La ponemos ahí. ¿Bien? Bueno, tenemos todo ese sistema. Pensemos cuáles son las fuerzas que van a estar actuando acá. Primero pensemos en el cuerpo A para ir del principio al fin, digamos. Y les pregunto qué fuerzas están actuando acá en A. La normal, Bien. el peso y la tensión. Normal. Voy a copiar y pegar, tal vez sea más fácil. Normal, peso y la tensión que apunta hacia la izquierda, ¿no? Así que giramos no, a la derecha era. Perdón. Y esto lo ponemos acá, ¿sí? Voy a poner otro color para que se distinga más. Ahí está. Esas son las fuerzas que actúan sobre A, ¿sí? Vamos a ponerle nombres para distinguirlas. Esto es T. TA le voy a llamar a esta. Esta va a ser el peso de A, que vamos a poner directamente masa de A por G. ¿Bien? Y esto trato de hacerlo prolijo para que después les quede ya la presentación hecha. Y esto que está acá arriba vamos a llamarla normal. Y es la única normal, así que no hace falta que la diferenciemos de ninguna manera. ¿Bien? Esas son las tres fuerzas que están actuando sobre A. ¿Cuáles son las fuerzas ahora que actúan sobre C? El peso y la tensión. Peso y tensión, muy bien. Entonces llevamos esto para allá. Este sería MC ahora por G. Y la tensión, que va a ser un vector vertical,
apunta para arriba. ¿Bien? Voy a cortar un poquito para que no se solape. Bien. Esta es la tensión, y en vez de llamarla tensión A, como va a tener un valor distinto, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué, esto lo vamos a llamar tensión C. ¿Bien? Nos faltaría el diagrama de cuerpo libre de la polea, que también ahora es un cuerpo que tenemos que tener en cuenta. Así que si quieren bueno, lo podemos hacer ahí mismo sobre la figura también. Sobre la polea vamos a tener una tensión que, así como actúa esta tensión sub C acá, sobre la polea esta tensión va a estar tirando para abajo, ¿no? Así que podemos copiar este vector, lo damos vuelta, y lo ponemos acá. Ese vector va a estar actuando en ese punto. Esto lo voy a correr un poquito. Y a este vector le podríamos llamar, si quieren, tensión C'. Tensión prima C. Este vector va a tener igual módulo que la tensión C, pero la diferencia es que va a actuar en sentido contrario, nada más. Ahora pasa lo mismo sobre el otro lado de la cuerda. Tenemos esta tensión A, vamos a tener también una tensión actuando sobre la polea en este punto, ¿sí? Y a ese le podemos llamar T'A. ¿Sí? De nuevo, T'A y TA van a tener el mismo módulo, pero van a tener sentidos contrarios. ¿Hay algunas otras fuerzas actuando sobre la polea? La de contacto. Sí, tenemos una fuerza de reacción de alguna manera, porque esa polea está fija, ¿no? Esa polea no se puede mover, está sostenida de alguna manera en su eje, o sea, puede girar libremente alrededor de ese eje, que está acá, pero no se puede desplazar para ningún lado, o sea que va a tener que tener una fuerza de reacción que va a tener que estar actuando en el eje, o sea, lo pongo así más o menos. ¿Bien? No sabemos bien en qué dirección va a estar actuando, pero va a estar actuando. Esto lo vamos a llamarlo fuerza de reacción, lo voy a poner acá, sobre la polea. ¿Bien? ¿Y qué más? Peso. Y peso, porque ahora la polea tiene masa. ¿Sí? O sea que va a tener también un peso actuando en su eje, en su centro de masa. Esta tensión la voy a correr un poquito para que no se mezcle. Ahí. Y esta otra fuerza ahora va a ser masa de la polea por G. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esta polea, esta reacción, mejor dicho, va a ser suficiente para que la polea se quede en su lugar. O sea que, si bien estas fuerzas están actuando, no van a determinar absolutamente nada de la dinámica de la polea. ¿Bien? Porque la reacción se encarga de que la polea se mantenga fija en su eje. ¿Sí? Y este peso, bueno, existe por el hecho de que la polea tiene masa. Pero la polea no se puede mover de ahí, su centro de masa no se puede ir para ningún lado. ¿Bien? Entonces la reacción va a ser tal que compense todo para que la polea se quede en su lugar. ¿Sí? Ninguna de estas dos fuerzas va a producir torques sobre la polea si uno considera el centro de masa de la polea como punto de referencia. O sea que sabemos que la polea no se va a desplazar, o sea que su dinámica traslacional no hace falta plantearla. Y además sabemos que las dos fuerzas, estas, R y mg, no producen torques, por lo tanto no van a influir en la ecuación de la dinámica que planteamos ahora en un ratito. ¿Sí? Pero bueno, si uno tiene que dibujar el diagrama de cuerpo libre porque se lo pide el enunciado, bueno, hay que poner todas las fuerzas actuantes para que esté bien hecho. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos todas las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. Lo que tenemos que hacer ahora es plantear la dinámica. Entonces, el cuerpo A solamente se va a trasladar, o sea que sobre el cuerpo A tenemos que plantear la segunda ley para traslaciones, simplemente. El cuerpo C pasa lo mismo, se va a trasladar también verticalmente. Y la polea solamente va a tener movimiento rotacional, por lo tanto va a haber que plantear para ella la
segunda ley para rotaciones. Entonces vamos a ir planteando todas esas cosas. Me voy a traer un cuadrito de esto que ya tenemos hechos. Poner acá. Entonces vamos a plantear la dinámica. Y acá pongo traslacional y rotacional según el caso. ¿Bien? Pensemos primero, no lo quiero borrar porque la aceleración angular la voy a usar. Esto. Primero pensemos en el cuerpo A. Esto va a quedar más abajo, lo vamos a usar más adelante. Para el cuerpo A, entonces, las fuerzas que tenemos actuantes son algunas en X, otras en Y. ¿Sí? Fíjense que las fuerzas en Y, que son la normal y el peso, se van a compensar mutuamente, porque sabemos que este cuerpo ni se levanta ni se hunde en esa superficie, así que son fuerzas que no nos aportan nada al problema, ¿sí? A la dinámica del problema. Incluso no hay rozamiento, o sea que ni siquiera es necesario que tengamos en cuenta el módulo de la normal. Así que todo lo que pase verticalmente acá lo podemos ignorar tranquilamente, ¿sí? No nos va a afectar en absoluto. Yo voy a poner acá un sistema de referencia. Vamos a poner el eje X más chiquito, apuntando para allá. O sea, esa va a ser la dirección X positiva, digamos. ¿Bien? Pongo acá una X, para que sepamos que ese es el eje X. Cuando esta cuerda pasa por la polea, este eje X lo podemos seguir pensando, pero podemos pensar que se invierte, digamos. Se gira, digamos, y esto pasa a ser una dirección X, pero hacia abajo. ¿No? Positiva hacia abajo. No sé qué pasó. Girar hacia la izquierda. Ahí está. Entonces, sobre el cuerpo C, la dirección positiva va a ser hacia abajo, sobre el cuerpo A, la dirección positiva va a ser hacia la izquierda, y bueno, sobre la polea no hace falta tener en cuenta direcciones horizontales o verticales porque no se va a trasladar. ¿Bien? Entonces, el cuerpo A en X, simplemente, tenemos suma de fuerza, o sea, tensión sub A, en la dirección positiva. Esto va a determinar cómo se acelera la masa A. ¿Bien? Esa es la ecuación, esa es la segunda ley para el cuerpo A, en la dirección X. ¿Sí? Voy a copiar esto. Para el cuerpo C ahora, también en la dirección X, pero que ahora está girada, ¿bien? Vamos a tener T sub C acá, ya no tenemos T sub A, sino T sub C, que va a ser negativa, porque ahora apunta en sentido negativo del sistema que estamos eligiendo, y acá tenemos M sub C por G, positivo, porque apunta para abajo. ¿Bien? Y del lado derecho vamos a tener masa C por la aceleración, pero la aceleración es la misma que la de A, porque los cuerpos están ligados con una misma cuerda inextensible, por lo tanto tienen que tener igual aceleración. ¿Bien? Están vinculadas, digamos, de tal manera que sus aceleraciones son iguales. En módulo, estoy hablando. ¿Hasta ahí vamos? Voy a poner acá dinámica traslacional para A y C. Y acá voy a poner dinámica rotacional, porque se mueve teniendo solamente movimiento de rotación para la polea. ¿Sí? La segunda ley para rotaciones es torque igual a momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener que ver es cuál es el torque neto, porque acá tenemos dos torques que están actuando sobre la polea, si consideramos su centro de masa como punto de referencia. ¿Sí? Si consideramos el centro de masa, ya dijimos antes que la reacción y el peso no producen torque respecto al centro de la polea, pero sí tenemos la tensión A' y la tensión C' que están produciendo torques. ¿Bien? Si uno se fija con la regla de la mano derecha, el torque que produce la tensión A es negativo, o bien tiene un sentido que es contrario al torque que produce C. O sea, son dos torques que compiten
entre sí. Ahora la tensión ya no es más igual de los dos lados de la polea. ¿Sí? Y eso pasa porque la polea tiene masa. Si uno considera la masa de la polea, para que la polea pueda girar, para que un cuerpo con masa pueda tener un movimiento de rotación, tiene que haber, o sea, para que se pueda acelerar angularmente, quiero decir, tiene que haber un torque neto sobre ella. Y tengan en cuenta que si TA tiene el mismo módulo que TC, los torques de cada una de estas fuerzas van a ser iguales, entonces no va a poder acelerarse angularmente. Eso es lo que nos determina que ahora esta tensión va a ser distinta en módulo a esta otra. Y eso se da por el hecho de que la polea ahora tiene masa, estamos considerando esa masa. Y para acelerarse angularmente tiene que haber un torque neto distinto de cero, y eso hace que las tensiones necesiten ser distintas. ¿Bien? Entonces, fíjense que las dos tensiones están actuando con el mismo radio, digamos, porque las dos actúan en el borde de la polea. ¿Sí? Esta actúa con este radio, es más una flecha eso. Pongo de este color, y la otra tensión actúa con el mismo radio, pero bueno, en otro punto del cuerpo. ¿No? O sea que ambas forman un ángulo de 90 grados con el radio de acción. ¿Bien? Esta forma un ángulo de 90 con TA, y este radio forma un ángulo de 90 con TC. Por lo tanto, los torques de cada una de esas fuerzas va a ser directamente fuerza por radio. ¿Sí? Acuérdense que, si quieren lo ponemos acá, torque se calcula como, voy a poner más separado, torque es igual a R por F, esa sería la definición de torque, ¿sí? Donde R por F es un producto vectorial entre esos dos vectores, ¿sí? Esto es un vector y esto es otro vector. Por lo tanto, el módulo del torque va a ser igual al módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que haya entre esos dos vectores. ¿Sí? Esa es la definición del producto vectorial, del módulo del producto vectorial. El módulo del radio es el radio de la polea en los dos casos. El módulo de la fuerza es TA en un caso y TC en el otro. Y el seno del ángulo en los dos casos es igual a 1, porque es el seno de 90. ¿Bien? O sea que los torques de las dos fuerzas van a ser directamente TA por R y TC por R. ¿Sí? Entonces acá voy a tener TA y TC, lo pongo así por los signos. ¿Sí? Ya vamos a ver los signos. Y esto va a ser igual a I por omega. ¿Bien? Entonces veamos los signos de estas cosas. La polea sabemos que se va a acelerar angularmente en el sentido antihorario, digamos, porque si el cuerpo C es el que va para abajo, entonces la polea gira en sentido antihorario. ¿Bien? O sea que el torque de la fuerza, de la tensión C, digamos, de la cuerda que está unida a C, es el que termina ganando, si uno lo piensa así. El torque C compite con el torque A, ¿bien? Y el torque C termina ganando porque la polea se acelera para el lado que indica ese torque. ¿Bien? ¿Eso está claro? Lo repito por las dudas. Esta fuerza produce un torque que hace que la polea gire en este sentido, como estoy moviendo el mouse. Mientras que esta fuerza de tensión, hace que la polea se acelere en esta dirección angular. ¿Bien? Pero en definitiva lo que pasa, en términos finales, digamos, es que la polea se acelera en sentido antihorario. O sea que el torque que produce la tensión C es el que está ganando, digamos, en esa pelea. ¿Bien? Así que podemos pensar que tomamos el sentido positivo, le damos el sentido positivo, quiero decir, al torque que gana. ¿Bien? Es simplemente una elección que estoy haciendo. Entonces el torque C, la tensión C es la que va a tener el signo positivo. ¿Bien? Y acá tenemos que multiplicar estas dos cosas por R, ya me falta una cosa ahí en medio,
que es el radio de acción, y acá tendría un signo menos. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, entonces el torque que produce la tensión A es negativo, por eso tiene este signo menos, y el que produce la tensión C es positivo. Y finalmente termina ganando. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que ahí tenemos tres ecuaciones. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Y tenemos una incógnita que es la tensión A, otra incógnita que es la aceleración, otra incógnita que es la tensión C, hasta ahí vamos 3, y otra incógnita que sería la aceleración angular. Son 4 incógnitas en principio y tenemos solamente 3 ecuaciones. Pero nos está faltando una ecuación que vincula las aceleraciones lineales de los cuerpos, o vamos a poner así, que vincula A con omega. ¿Por qué? Y esto pasa, digamos, este vínculo se da porque la polea no desliza, la cuerda, perdón, no desliza sobre la polea. Si la cuerda resbalara sobre la polea, esta relación que vamos a usar ahora no sería válida. ¿Bien? Pero si la cuerda no desliza sobre la polea, sino que la arrastra, eso hace que las aceleraciones lineales de los cuerpos se vinculen, sean proporcionales a la aceleración angular de la polea. Es decir, la polea se va a acelerar angularmente en tanto los cuerpos se aceleren linealmente. Eso, hay una relación de proporción ahí. Y la relación es que A es igual a omega por R. ¿Bien? Esa es la ecuación que se llama ecuación de vínculo. Y esa ecuación extra nos permite resolver el sistema de ecuaciones que nos queda, porque ahora sí tenemos una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Bien? Así que ahora simplemente hay que empezar a trabajar, digamos, voy a poner una raya acá para diferenciar que lo que está arriba de esa raya es el planteo físico, y lo que viene ahora es una cuenta matemática, digamos. Es la resolución matemática de ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? Bueno, fíjense que en esta ecuación podemos condensar todo, porque tenemos a TA lo tenemos relacionado con A acá. O sea que acá puedo meter lo que es TA. A TC lo tengo relacionado acá con A también. O sea que donde dice TC podría meter lo que despejo de acá para TC. Y eso me va a quedar todo en función de A. Y de este lado, en vez de poner omega, podemos poner la relación con A y nos queda toda una ecuación donde la única incógnita va a ser la aceleración. ¿Sí? Así que ese puede ser un buen camino. Voy a traer esta ecuación ahora y vamos a ir poniendo esas cosas. TA vale directamente esto. ¿Bien? TC, fíjense que va a ser, si a TC que está acá lo paso para el otro lado sumando y paso esto restando para allá, ¿sí? Entonces, en vez de poner TC acá, voy a poner, no se asusten hasta que lo acomode nomás, tengo MCG menos MCA. ¿Sí? Es esto que está acá, que estoy indicando ahí, pintándolo de azul, es TC. ¿Bien? Entonces tenemos TC menos TA, que es esto, por R, ahí tenemos todo el lado izquierdo ya expresado en términos de A, y acá lo que nos queda es expresar el omega en términos de A también. ¿Bien? El omega, fíjense que es A sobre R, así que acá pongo una A dividido R, y listo. Tengo todo expresado en términos de A solamente. Si quieren podemos expresar lo que es el momento de inercia. Esto es una polea que podemos pensar como un disco también. Así que tenemos masa del disco, o bueno, masa de la polea si quieren, como lo llamé acá. Masa de la polea por el radio al cuadrado, dividido 2. Y esto hay que multiplicarlo por A, así que la lo podemos poner acá.
Ah, y me está faltando el R. ¿Sí? Entonces esto sería MPR cuadrado sobre A, y acá tendría un 2R. ¿Sí? Estoy haciendo lo que puedo con la escritura de las ecuaciones. Bien, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, fíjense que a este R yo lo podría pasar dividiendo para este lado. Voy a copiar esto acá abajo. Si yo a este R lo paso dividiendo, esto lo voy a sacar ahora, acá me queda un R cuadrado, ¿sí? Y este R cuadrado se va a terminar cancelando con este R cuadrado. O sea que me queda eso simplemente. A este 2, bueno, todavía no lo voy a pasar porque tengo que acomodar los términos que tienen A, tengo que juntarlos a todo el mismo lado. Acá fíjense que son dos términos con signo negativo multiplicados por A, entonces a esos términos lo podemos pasar para el otro lado. ¿Bien? Y a fin de cuentas, eso nos queda, pongo acá, a esto y a esto lo saco de este lado, lo paso al otro lado, con signo más. ¿Bien? Tengo más acá y más acá. Y ahí tengo todo un factor común A de este lado, así que lo puedo sacar factor común. Esto me queda todo entre paréntesis. Ahí estamos. Y de este lado me quedó simplemente mc por g. Así que con un paso más ya la despejamos completamente a la aceleración, que va a ser igual a esto sobre esto. O sea, en vez de tener el igual acá, tengo un signo división. Bien, y ahí tengo el valor, o sea, ahí podría sacar, si quieren, el valor de la aceleración. Vamos a sacarlo. Hay que hacer esa cuentita. Tengo 20 kilos, que es la masa de C, por 9,81, dividido, un paréntesis, que es masa de la polea, son 40 kilos por 9,81, perdón, 40 dividido 2, más masa de C más masa de A. Eso nos da 3,27. Y estos son metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Ese es el resultado para la aceleración de los bloques. Que en realidad es algo que no nos pide el enunciado. Lo calculamos porque, bueno, porque nos gusta calcular cosas, pero en realidad no lo pide el enunciado. Lo que nos pide el enunciado es el valor de la tensión a cada lado de la polea, ¿bien? O en cada uno de los tramos de cuerda. Pero bueno, teniendo la aceleración ahora, me vengo a esta ecuación y puedo sacar cuánto vale TA. ¿Bien? Vamos a ponerlo acá. TA es igual, fíjense, MA por A, o sea, es esto por 20, 65,4 newtons. ¿Sí? Y TC, bueno, hay que usar lo que hicimos hoy, hay que pasar esto para aquel lado, pasar este restando para este lado, entonces nos va a quedar que la tensión C va a ser igual a MC por 9,8 menos MC por A, que ahora conocemos cuánto vale, y eso nos da 130,8. Fíjense cuán diferentes son las tensiones, ¿no? La tensión C es casi el doble. Sí, exactamente el doble que la tensión A. Bien, eso sería lo que pide el inciso B. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Buenísimo. Lo que nos queda es encontrar, vuelvo al enunciado un poquito, en qué tiempo los cuerpos A y C alcanzan una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Mm?
Está bien, yo había pensado que esto lo podríamos resolver con energía, pero al pedir un tiempo, eso nos limita, porque en la ecuación de la energía no hay ningún tiempo. Digamos, son ecuaciones donde no está el tiempo, así que no podemos usar energía. Vamos a tener que hacerlo por cinemática nomás. Lo cual no es tan complicado porque ahora tenemos el valor de la aceleración. ¿Sí? Y sabemos que esa aceleración es constante. ¿Bien? Por lo tanto, pongo un cuadrito acá para hacer ese cálculo. Si la aceleración es constante, entonces sabemos que la velocidad es igual a A por T más una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial es cero porque está todo quieto inicialmente, así que tenemos eso solamente. Y acá vemos que el tiempo es igual a velocidad sobre aceleración. Y tenemos las dos cosas, sabemos a qué velocidad queremos que lleguen los cuerpos y sabemos con qué aceleración se están moviendo. ¿Sí? Ahí está. O sea que ese tiempo es bastante fácil de calcular. Vamos a tener 5 dividido 3,27. Y eso nos da 1,5 prácticamente. Y ahí estaríamos. ¿Se entendió el proceso? Sí, profe, re bien. Bueno, buenísimo. Esto después les va a quedar para que lo puedan eh, revisitar después. Ahora les paso el link para que lo tengan. Eh, pero tengo que cambiar los permisos. Ujú. Se los pongo en el chat. Después, en todo caso, cuando suba la clase, lo pongo en el entorno también. Bueno, nos quedarían unos 15 minutos más o menos para ver otro problema, si quieren. No sé si han pensado alguno, si tienen alguno en mente. O si quieren que ya vayamos cortando porque ya fue mucha información, no hay problema tampoco. Como quieran. ¿Qué prefieren? ¿Que hagamos uno más o que terminemos? Por mí está bien por hoy, profe. No sé qué opina el resto. Bueno, sí, por ahí tampoco es bueno ver tantas cosas porque uno se termina saturando, digamos. Creo que 2 horas y cuarto ya es un tiempo razonable. Si quieren, cortamos. Sí, por mí sí. Bueno, nos vemos entonces mañana en coloquio con los que tengan conmigo y si no, la semana que viene. Chao, profe, gracias. Bueno, nos vemos.